Así que nada, hoy tenemos con nosotros a Max Dalmau, ok, para la masterclass de día 21 de marzo, que corresponde a la clase de gestión de clubes, ¿vale? Y bueno, pues pensé un poquito en Max también porque ya había estado en contacto previamente con él y creo que era un buen perfil para esta masterclass. Un poquito, trayectoria de manera breve, ahora Max ya podéis preguntarle más y él os comentará. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UPF, ¿vale? Que es la Pompeu Fabra de Barcelona. También en esa misma casa sacó el máster en Comercio Internacional. Y bueno, a nivel de experiencia profesional, tiene tanto aquí en España como bueno, o sea, en el resto de Europa, en Alemania, en Turquía y en Colombia. Principalmente en dos áreas marcadamente mercantiles, que es en tema de exportaciones y en tema de fusiones y adquisiciones, ¿vale? Ujú. Un poquito ya relacionándolo con los esports, pues bueno, ha estado siempre ligado con el club Wizards, ¿vale? Desde hace bastantes años y ahora ella que entre un poquito a disgregar un poquito lo que ha sido Wizards como empresa, como club, cuando empezó y un poquito que os cuente o sea, todo su expertise dentro del sector, ¿vale? Como siempre, vosotros ya conocéis cómo funcionan las masterclass, ¿vale? Dejad un poquito eso, o sea, que el profesor pueda explicar todo lo que es la materia, hacer las preguntas bueno, o sea, que creáis convenientes y normalmente, pues como os ha hecho en casi todas, al final ya hay un debate, digamos, totalmente informal y ahí ya podemos sacar cualquier tipo de temática. Así que nada, os dejo con Max, yo voy a estar por aquí semi ausente, ¿vale? Venga, un saludo a Vale, todos. gracias, Marc. Ahora a ti. Bueno, chicos, hola, ¿qué tal? Lo primero voy a corregir un poco a Marc. Yo llevo en el sector de los esports profesionalmente desde el año 2017, ¿vale? Entonces, Wizards es una marca bastante conocida a nivel español, con mucha historia detrás, desde el año 2002, pese a que existen, lo clamen los cuatro vientos, a día de hoy Wizards, si yo la información que tengo es correcta, es el equipo, el club en activo más antiguo de España. Y un poco mi entrada a los esports fue de casualidad. Y os lo voy a explicar muy rápidamente. Yo entré a trabajar en Wizards en octubre del 2016. Me encontré con un club, por decirlo de alguna forma, eh, una especie de grupo de amigos donde el management era muy inexperto en temas de negocio y donde, digamos que Wizards en sí no existía como tal, era puramente pues como son la mayoría de los clubes amateurs en España, no era tan siquiera una asociación, no estaba constituida, se trataba de una página web, una cuenta de Twitter y poca cosa más. Entonces, al encontrarme este tipo de situaciones, yo al cabo de muy pocas semanas pues planteé la opción de decir, oye, si vais a seguir así, yo no quiero trabajar aquí, yo vengo de otros sectores profesionales y por lo tanto o os vais vosotros o me voy yo. Y dijeron, bueno, pues mira, aquí lo tienes. ¿Vale? A veces pasan estas cosas en el sector. Y bueno, un poco lo que sucedió después fue que llegamos a un acuerdo, me hicieron el traspaso y a partir de ahí yo me traje a dos socios con los que ya había trabajado en otros sectores y empezamos a trabajar en constituir, obviamente, primero la empresa, temas de registro de marca, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto vamos a darle un sentido bastante más profesionalizado a esto que a una marca que tiene mucho potencial, que en ese momento estaba en una situación bastante complicada, por no decir muy jodida, sin equipos prácticamente, sin estar en las mayores competiciones y todavía seguimos trabajando en ello. Yo no soy muy consciente de la posición que tiene Wizards, pero sí me gustaría hacer un poquito de explicación o de romper una lanza a favor nuestro y es en el sentido de que en esports la percepción marca mucho, ¿vale? Y probablemente el público generalista tiene a Wizards desde una perspectiva muy como que están medio muertos, en horas bajas o lo que quieras llamarle, ¿vale? Dicho por el mismo Ibai en directo en un streaming de la LVP hace 2 semanas.
Pero luego si hablas con el resto de los clubes, probablemente te dirán que Wizards tiene una de las estructuras más profesionales que existen en el sector a día de hoy en España, ¿vale? A un nivel parecido al que pueden tener Giants, Mad Lions. No quiero comparar con Movistar, porque para mí Movistar tiene un proyecto que va bastante más allá. Pero digamos que en número de trabajadores, en organización interna, etcétera, etcétera, hay bastantes detalles que marcan la diferencia y que nos posicionan un pelín por encima de la gran mayoría de otros clubes, ¿vale? De clubes que están en Superliga Orange, ¿eh? No me mojo demasiado haciendo esta afirmación, ¿vale? A día de hoy tenemos 6 equipos, ¿vale? Sabéis que estas suelen ser una situación bastante cambiante y que puede verse modificada de semana en semana, ¿no? Pero un poco el foco de la organización son en 2 espacios. La primera es en coger este talento español, formarle y sacarlo a competir a nivel internacional, ¿vale? Y por otro lado, en hacerlo de una forma acorde con nuestros principios, nuestra forma de ver las cosas y digamos, de manteniéndonos firmes en lo que respecta a cómo se tiene que tratar a los jugadores, cómo se tiene que entender la profesionalización en un sentido muy amplio, haciendo un énfasis muy especial en temas formativos, no solo deportivos, sino todo lo que rodea a la imagen y a la comunicación de un jugador profesional. Y bueno, a partir de aquí luego puedo responder preguntas más concretas si queréis y os enseñaré el organigrama para que entendáis un poquito cómo funcionamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Os he colgado 2 documentos, creo, os veo que... Sí, vale. Os he colgado 2 documentos, una es una presentación muy, muy cortita nuestra que ahora os compartiré y luego hay otro documento que es un report que ha salido de Newzoo hace muy poquito, donde una slide en concreto me interesa para hablar de un tema, ¿vale? Voy a ser muy, muy directo. Yo no era un especial buen estudiante y a mí una masterclass donde no había interacción me resultaba extremadamente aburrida. Entonces, por favor, si en cualquier momento surge una duda, me queréis preguntar, intentar levantar la mano, más que nada por tema de organización, pero encantado de ir añadiendo conceptos y de responder preguntas, ¿vale? Ya os digo, la presentación de Wizards os la comparto ahora, un segundito. Vale, ok. Vale, ¿lo estáis viendo todos? Podéis hablar, ¿eh? O me podéis escribir. Más que nada para... Sí, vale, como es la primera vez que utilizo la... A ver, Fidel. Igual te tarda en cargar. ¿Ahora? Vale, perfecto, ok. Vale, ok, guay. Perfecto, pues nada, un poquito... temas que ya entiendo que todos tenéis bastante controlados, pero para ponernos un poquito a situación, esta es una de las slides que a mí me costaron más de encontrar y es una que para mí es muy, 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 muy clave y muy importante en este sector. Es entender cuál es el esquema competitivo. Muchas veces planteamos que los juegos, o sea, que los esports son el Counter-Strike y poco más, ¿no? Entonces, creo que una de las grandes ventajas de esto es que existen tantos títulos competitivos como juegos hay, ¿no? Y cada uno tiene una específica con unas características muy bien definidas, con un engagement muy alto en lo que a ellos les interesa y además es un escenario que está en permanente cambio, ¿vale? Por ejemplo, esto es del 2018, diría Neta desde 2018. Aquí podrías decir que tanto Clash Royale como Rocket League habrían subido al Tier 2, Heroes of the Storm ha desaparecido, Smite habría bajado al Tier 3, StarCraft estaría entre el 2 y el 3, ¿vale? Es decir, estamos viendo que ahí realmente Hearthstone probablemente habría bajado al Tier 2. Hay una movilidad muy, 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 muy potente y que es la base de este propio sector, ¿vale? Es decir, ¿cómo se mide un club? Un club no se mide por tener un equipo muy bueno de League of Legends. Smite está bajando. Smite sigue vivo porque la desarrolladora de Smite está metiendo mucha pasta en competiciones, que es un poco lo que está haciendo, por ejemplo, también en el caso de PlayerUnknown's o en el caso de
Ya os lo diré, perdón, de los que está viendo aquí. Bueno, sí, igual el caso más parecido sería PUBG. No son competiciones, no son, ahora os explico por qué, pero son juegos que hay que saber diferenciar muy bien si hay una comunidad detrás o si el que está. Overwatch sería también un buen ejemplo, o si realmente se está creando una comunidad porque el propio publisher ha entendido que el hecho de convertir su juego en eSport o de generar un ecosistema competitivo le permite seguir dándole años de vida o meses de vida a un juego que de otra forma estaría en una condición bastante más complicada, ¿vale? En el caso de NBA 2K, por ejemplo, sería bien. FIFA es otro juego que a nivel de audiencias no funciona, pero en cambio a nivel de torneos tiene un rango muy extensivo de juegos, etcétera, etcétera. Obviamente Apex acaba de entrar, veremos cómo funciona la desarrolladora y qué objetivo tienen a nivel competitivo. En el caso de PUBG, por ejemplo, hemos visto que hoy mismo se acaba de estrenar están viéndolo hace un ratito, hoy mismo se ha estrenado la Pro League en Europa, estamos hablando de unos 20K en el estreno, ahora ha bajado un poco en el streaming en inglés, ¿vale? Es decir, un juego que parecía que estaba muerto, que se lo había comido el Fortnite y demás, ha sido un juego refugio para los jugadores profesionales. Fortnite ha fallado claramente en su estrategia de convertir su juego en un eSport. De hecho, nunca han tenido dentro de su estrategia convertirlo en un eSport como tal, al uso, sino en algo mucho más enfocado a una audiencia más amplia. Y por lo tanto, PUBG en ese sentido ha cogido el relevo, ha conseguido montar una estructura competitiva. Mi apuesta es que se va a quedar en un tier 2, tier 3 y que Apex, con que haga un poco bien las cosas, se va a comer el mercado de los Battle Royales, ¿vale? No hace falta ser vidente para evaluar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? El método fue desarrollado por Jens Helger, que supongo que sabéis quién es, ¿vale? Y creo que es una buena forma de catalogar los títulos y una buena forma de explicarle a alguien que no tiene idea de eSports el por qué nos gusta a todos tanto este sector, ¿vale? Y es que hay un nivel de movilidad y una cantidad absoluta de nuevos títulos y cambios permanentes, ¿no? que hacen que, si sabes aprovechar bien tus oportunidades, puedas estar presente en varios sitios, que tú, como desde la perspectiva de club, se te permita, digamos, no depender de un solo equipo, ¿vale? Creo que es algo muy importante, algo que la mayoría de ustedes en España entienden, algunos más, otros menos, ¿no? Pero todos los grandes o los que formamos parte de la ACE, al menos la situación que da es que todos hemos entendido que tiene que ser más grande que un buen equipo o que un solo juego, ¿vale? Es lo que te da a ti la posibilidad de crear una estructura sólida y de futuro, no únicamente un one shot, ¿no? Te puede salir muy bien un one shot, pero tienes que entender entonces los tempos y la vida útil que tienes, ¿de acuerdo? Como club. Un poco de repaso Wizards muy rápido, porque tampoco os quiero machacar ni nada, sencillamente para los que no nos conozcan tanto. Lo que os comentaba, somos el club más antiguo en activo en España. Esto de competimos en las ligas más importantes a nivel nacional e internacional depende de quién lo mire, y obviamente si alguien considera la Liga Orange como básico, pues en este momento no estamos participando, pero sí es verdad que somos el club español que históricamente tiene más títulos en España, más que Giants todavía, ¿vale? Nos están comiendo la tostada, pero todavía seguimos ahí, ¿de acuerdo? Y un punto para mí muy importante, y todos los que estáis aquí entiendo que lo entendéis y lo sabéis, pero para mí el punto de generamos más de 25 millones de horas de contenido patrocinable al año es la gran baza de este sector y el porqué de que todos estemos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, content is key, seguro que habéis oído la frase, pero es la absoluta ya realidad y futuro
del sector. Estamos hablando de derechos de emisión, derechos televisivos, estamos hablando de contenido específico, de activaciones integradas dentro de programas, de product placement, ¿vale? Aquí esta es el gran question mark también, porque no se sabe muy bien hacia dónde avanzará, pero realmente es lo que marca la diferencia y lo que va a hacer sostenible, en principio, el sector en un futuro no demasiado lejano. ¿De acuerdo? Bienvenidos a los nuevos. Nada, un poco de repaso. Fundados en 2002, bastante referentes específicamente en Counter-Strike y en su momento en League of Legends. Todo esto son slides que he ido sacando de distintas presentaciones que tenemos. No aportan demasiado más que darme un poco hacerme de hilo conductor, ¿vale? Pero sí que luego hay varios temas que me gustaría tratar. Para los que no lo sepáis, pues jugadores han pasado por aquí. Perfecto, Juan Eduardo, no te preocupes. Han pasado por aquí jugadores como los conocéis seguro, Miguel, Finn, Musambani, Lowell, Miji de TSM y ahora está en Origen, diría, ¿no? Sí, en Origen, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, Wizard sí ha tenido históricamente una representación, unos jugadores de muchísima calidad, que algunos de ellos han llegado a niveles muy, muy, muy altos, ¿de acuerdo? Aquí sí que quiero hacer un punto interesante y es durante este año, sobre todo en España, ha habido un foco bastante potente en lo que se refiere a temas de inclusividad, de trabajo social, participación de la mujer en el sector, etcétera, etcétera. Pese a que no lo comuniquemos tanto como deberíamos, y yo soy consciente de eso, os pongo un ejemplo muy simple. Wizards es el club en España que tiene más mujeres en puestos directivos, que es algo que probablemente la mayoría de gente no sabía o no se podría esperar, ¿vale? Es decir, de mi directiva somos 12, hay 6 mujeres y 6 hombres, y no es algo que hayamos forzado, sino que ha venido dado porque son grandes profesionales en su campo y happen to be women, ¿ok? Pero son ejecutivas dentro del sector que muchas veces no tienen un papel de cara, ¿no? de visualización pública, pero que siguen, que trabajan día a día para el sector, ¿no? Entonces creo que aquí es importante hacer destacar este punto, y además es algo de lo que estamos muy orgullosos, y luego intentamos hacer también una labor de carácter social. El club que tiene un streamer abiertamente homosexual, ¿vale? Es el caso de Luis. Hay otros streamers abiertamente homosexuales, pero que no forman parte de las disciplinas de los clubes, ¿vale? Pero además nosotros intentamos hacer bandera de ello y darles a ellos una plataforma para que se sientan cómodos y se sientan incluidos, ¿vale? Entonces creo que en eSports se trata de comunidades y se trata de poder incluir como más mejor, ¿de acuerdo? Contamos con seguidores de los 5 continentes y eso es algo más curioso. Pese a que en España no se nos considere dentro de los mejores clubes, si te vas a Estados Unidos y preguntas qué clubes españoles conocen, probablemente Wizards será de los 2 o 3 primeros que te comenten. Si te vas a los países nórdicos, Wizards será probablemente el primero. Tenemos seguidores en Egipto, en Uganda, en Sudáfrica, en la India, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hemos hecho ese foco en competiciones internacionales, se nos ha visto de muchos sitios distintos, ¿vale? Y por lo tanto, sí, es bastante curioso, ¿no? Que nos conocen, nadie es profeta en su tierra, que dicen, ¿no? Pero bueno, para que lo sepáis, porque al final no es una de las cosas que os hablaba del tema de la percepción. Marca mucho y a nosotros obviamente nos genera cosas muy buenas, como por ejemplo salir a competir internacionalmente y que las organizadoras cuenten con nosotros, y por otro lado obviamente pues en nuestro propio mercado natural, que es España y Latinoamérica, no somos tan conocidos. Bueno, estamos trabajando en ello. No, perdona, voy respondiendo. Todos veis las preguntas que me hacen, ¿verdad?
O sea, os saltan a todos. Vale, lo digo porque igual le estoy contestando solo a él y los demás no os estáis enterando de qué va. Vale, ok. Pues sí, con lo que decíamos era eso, ¿no? De ser capaces de restar importancia a eso y de usarlo como recurso. Es decir, vale, ok, si en España nuestra posición no es la que queremos, vamos a hacer un hincapié, si nos están saliendo mejor las cosas a nivel internacional, vamos a intentar hacer un hincapié en competir a nivel internacional. ¿De acuerdo? Creo que hay que saber pivotar en este sector, es la palabra clave. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues un poco la idea que tenemos, y si os fijáis en los equipos que tenemos, la mayoría están hechos para competir a nivel internacional. En Hearthstone somos campeones de Europa por equipos, hemos estado participando en los tops, etcétera. En el caso de PUBG estamos en la Contenders League, que es la liga previa a la Pro League. A partir del día 25 son las promotions, la idea es terminar jugando en Pro League. En el caso de Rainbow Six y de Rocket League son equipos más enfocados a España, pero en el resto, digamos que tenemos al mejor jugador de StarCraft de España, que es Sobler, que ha estado hace poquito en China y estuvo un par de semanas antes en Katowice, etcétera. ¿Vale? Entonces, que entendáis un poco que yo creo muy importante y muy interesante que entiendan que los clubes, vosotros si formáis parte de un club o tenéis la intención de montar un club, yo creo que es muy importante que identifiquéis dónde vamos a hacer el foco, ¿vale? Muchas veces el propio mercado te lo dicta, pero saber reconocerlo y saber hacer un esfuerzo para trabajar en esa parte. ¿Por qué? Porque si todos vamos a League of Legends, si todos vamos a Counter-Strike, tendremos un problema, ¿vale? Porque nos estamos cargando todas las otras comunidades. Y no quiere decir que no esté muy bien estar en Counter o estar en League of Legends, o nosotros somos los primeros interesados, pero hay que entenderlo como un fenómeno más global, más amplio y que no tiene por qué estar específicamente dedicado aquí. Os voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis Panda Global? ¿Os suena a alguien? Es un club norteamericano, se llama Panda. ¿Os suena? ¿Alguien lo conoce? No, vale. Panda, por ejemplo, os lo explico. Panda llevan 2 años, solo compiten en juegos de fighting, ¿vale? Pero creo que son entre los 3 mejores clubes del mundo en fighting games. Solo compiten en juegos de fighting o en juegos 1 contra 1, ¿vale? Creo que han cerrado el año con una inversión de 17 millones de dólares, si no lo recuerdo mal. Tienen un jugador que es un actor de Stranger Things, que además es muy bueno en un juego. O sea, y además ellos hacen bandera. Es decir, no, nosotros somos los representantes, el club de los fighting games, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy simple. Estuve en Cannes hace un mes y medio, diría, ¿vale? Estuve hablando con varias agencias que se dedican a buscar patrocinios para clubes de esports, ¿vale? Y el comentario que me hacían, la mayoría, llegaba, nos sentábamos, me decían, ¿qué me tienes que contar? Porque vengo de reunirme con 5 clubes y todos me han contado lo mismo. Tenemos tantos equipos, hemos ganado tantas competiciones, tenemos tantos millones de seguidores. Dice, ¿me tienes algo distinto? Y entonces yo les entraba con el tema de juegos alternativos o comunidades específicas, inclusión, participación de la mujer, formación, captación de talento y formación de talento. Y todo eso, y las empresas lo que te decían es, hostia, es que con esto puedo trabajar porque es un factor diferencial, es algo que te da, eres único en esto, ¿no? No lo he visto. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Obviamente, pues quizás para una empresa que lo que busca es la máxima exposición no será interesante, pero en cambio una empresa que busca, por ejemplo, hablar con una comunidad muy específica, o que tiene un producto más directamente enfocado a un segmento exclusivo, puede ser mucho más interesante trabajar con nosotros que con Giants o con Mad Lions, ¿vale? ¿Por qué? Porque entienden que el foco está mejor hecho, ¿ok? Por lo tanto, sobre todo para los que tengáis en mente o bien trabajar dentro de un club o bien fundar un club o comprar un club, lo que sea, entended bien esto, ¿vale?
Y os digo, es fantástico estar en League of Legends, es fantástico estar en Counter-Strike, pero eso no significa que te tengas que olvidar de otras comunidades que pueden ser más pequeñas, pero que pueden tener igual o más impacto incluso, ¿vale? Lo digo porque muchas veces se focaliza en España los esports en el League of Legends y a nivel global hay varias alternativas y no tienen por qué ser no es todo LOL, ¿vale? Ya, es mi discurso, ¿eh? Yo entiendo que a alguno le parecerá mejor y a otro le parecerá peor, pero creo que es algo en que tenemos que hacer un poco de hincapié porque el día que llegue, que algún día llegará, no sabemos cuándo, pero algún día llegará, el día que el LOL muera, el sector tiene que haber crecido tanto que da igual, ¿vale? Mm. Aquí tienes perfiles de todo tipo, seguimos competición nacional o internacional. Vaya, muy bien. Creo que es muy importante, aunque tu foco sea únicamente en España, que sepas que se está moviendo a nivel internacional. Creo que una de las grandes cualidades de un club que puede llegar a hacer algo muy grande es saber identificar las tendencias de forma muy rápida, ¿vale? Y reaccionar muy rápido a este cambio de tendencias, ¿ok? Entonces es un consejo que me gustaría daros, es eso, ¿no? De que podáis saber identificar muy bien, muy bien, cuáles son las novedades, hacia qué está girando el mercado y reaccionar rápidamente a este tipo de cambios, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del Fortnite, y lo digo porque es lo más tan importante es porque ahora mismo no tenemos un segundito, que ha saltado la pregunta y creo que es una pregunta bastante interesante. Actualmente no tenemos a ningún español en el top internacional de ningún juego Tier 1. ¿Estás seguro de eso? ¿Team Queso? ¿En qué? ¿En Clash Royale? No está ni confirmado que vayan a estar en CRL2. No pensaba en Team Queso concretamente. Los demás, ¿eh? ¿Alguien se le ocurra? ¿Alguien se le ocurre? ¿Un club español al máximo nivel competitivo? Origen ya no lo consideraría un club español, ni G2 tampoco. Movistar Riders no están en Tier 1 competitivo. Uy, que estamos mal. A ver, ¿qué equipo está en una Pro League? Solo hay un equipo español que esté ahora mismo en una Pro League. Gracias, Heretics. Heretics están en la Pro League de COD. Eso es Tier 1 internacional. Ahí sí, ¿vale? Otra cosa es que cuando salgan las plazas y valgan 25 millones, que ya lo han anunciado, otra cosa es si Heretics aplicará o no aplicará, que entiendo que sí, pero de eso se trata, ¿vale? Es decir, ¿veis cómo la percepción es muy importante? Porque me habéis hablado, antes que nada me habéis hablado de Team Queso, de Origen, de Movistar, de X6, y no os habéis dado cuenta de que sí tenemos un club español que está en COD en Tier 1, ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, es muy importante estar al día de las competiciones internacionales porque ahí puedes identificar. Es verdad que en general los clubes españoles tienen problemas a la hora de salir a competir fuera, ¿vale? Y es una de las cosas que nosotros hemos querido taclear, me sale la palabra en inglés, perdonad, o sea, que hemos querido atacar desde un buen principio, ¿de acuerdo? Eh, creo que es importante romper esa barrera, sobre todo hay una barrera mental con los jugadores españoles y con los equipos españoles. Es más mental que otra cosa. Yo he tenido jugadores que me han dicho, es que son suecos. Y yo, ya, y tú eres español. ¿Y qué pasa? Digo, si luego juegas uno contra él y le partes la cabeza 30 veces de 50. O sea, eres mejor que él. ¿Qué pasa? Que porque sueco es más bueno, lo llevan en el ADN. Los coreanos lo permito, pero suecos no. ¿Vale? Entonces creo que es muy importante entender bien este concepto, ¿de acuerdo? Y obviamente para estar al máximo nivel internacional, estás compitiendo contra grandes clubes. Por ponernos un ejemplo, nosotros en PUBG estamos jugando permanentemente contra Liquid, contra FaZe, contra TSM, contra Ninjas y Pijamas, contra Pittsburgh Knights, contra FaZe Clan, etcétera, etcétera. COD Tier 1 internacional.
Bueno, lo ha sido. Yo creo que ahora quizá no se puede considerar a COD como juego Tier 1 a nivel competitivo, ¿vale? De momento, para mí, Tier 1 siguen siendo League of Legends y Counter-Strike. Si tuviese que valorar ni tan siquiera Overwatch, creo que League of Legends y Counter-Strike están años por delante del resto. Quizá Dota en el sentido de la grandeza de un torneo, pero creo que el competitivo de Dota en una base más amateur o semiprofesional es muy complicado, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, yo creo que un juego es Tier 1 cuando todas las fases, entendiendo como fases profesional, semiprofesional y amateur, están diré saturadas, aunque no me gusta la palabra, pero saturadas de competiciones, de equipos nuevos que salen, de clubes que apuestan por ese tipo de juego, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que hay que entender un Tier 1 como un ecosistema completo de competiciones dentro de un juego, ¿ok? No sé si os parece que esta afirmación es correcta, pero para mí lo que marca la diferencia es decir, es que en League of Legends tienes desde el nivel más amateur, ¿vale? Cubierto, como puede ser Circuito de Tormenta, La Bruma, etcétera, etcétera. Semiprofesional, que sería en España, ¿vale? Que esa es la Superliga Orange, y profesional del todo. Entiendo que la liga, para mí la Superliga Orange es una liga muy profesional y además lo demuestra día a día, ¿eh? Pero digamos que en términos globales sería algo semiprofesional y la gente lo ve como un stepping stone para llegar a la LCS o a la LEC en este caso, en Europa, ¿de acuerdo? Entonces, en esos tres niveles existen organizadoras de torneos que hacen competiciones regulares, muchísimos clubes que apuestan por ello y que dan soporte a los jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí sí es un ejemplo de, de lo que supone ser un Tier 1 de verdad en, en un juego concreto, ¿vale? Luego nos podemos meter a tipos de competiciones, ligas abiertas, ligas cerradas, pero me imagino que son temas que ya habéis tratado, pero si queréis y os gusta esta temática, podemos hablarlos, ¿eh? De temas de competición, ¿de acuerdo? Pero creo que hoy quizá os interesa más entender un poco cómo funciona un club o qué es lo que qué tipo de perfiles pueden haber dentro de un club, etcétera, etcétera. Corregidme si me equivoco. Entiendo que quizás lo que más os puedo ayudar o dirigir, ¿no? Vale. Os voy a enseñar otras slides, ¿vale? Muy rápidamente, para que os hagáis una idea, y creo que es una de las slides más importantes que no sé si habéis visto o lo podéis ver en otros lados, ¿eh? No creo que sea muy única, pero es probable que os sorprenda alguno de los conceptos que vayáis a ver aquí. Vale, cuando quieras me hacéis la pregunta del millón. Pero sí que me interesa que veáis estos slides, ¿vale? ¿Os sorprende algo de aquí? O voy a hacer la pregunta de una forma distinta. En el concepto futuro, cuando vamos a ponerle una fecha, vamos a darle vamos a ponerle un número, 2020, 2021, 2019 ya, 2025, 2030. ¿Cuándo creéis que se llegará a un ecosistema equilibrado? ¿2025 dicen por aquí? Un año es muy poco, sí, un año es poco, es verdad. Un año en eSports son 7 años, ¿eh? Tenéis que tenerlo en cuenta. Estos son años de perro, ¿vale? Pasan muchas cosas en un año, mucho más que en la mayoría de los otros sectores. 2022, ok. Vale. Es decir, Google la sabe de tiempo, exacto, sí. Mucho antes si se logra un equilibrio en el mercado, vale. Juan Eduardo, ¿quién puede llegar a un equilibrio en el mercado? ¿En el mercado cuál? ¿En el español? ¿En un mercado internacional? Y temas de regulación lo hablaremos, es un tema que quiero comentar con vosotros también, ¿vale? Pero,
pero vamos paso a paso. En cualquier caso, os hago una explicación muy simple. Modelo actual, fácil, ¿no? Es cómo está funcionando a día de hoy en España, ¿vale? Estoy utilizando España como base, ¿de acuerdo? Es bastante aplicable a nivel internacional, pero sobre todo en España. Es decir, tenemos que los patrocinios y activaciones por marca son prácticamente la totalidad de los ingresos, ¿vale? Una parte bastante pequeña en premios, una parte bastante pequeña todavía en merchandising y algunas otras actividades como pueden ser la formación, la consultoría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el escenario futuro? Es un cambio muy agresivo. Creo que será a corto plazo. Creo que el gran melón y lo que marca la diferencia es el apartado que veis aquí de derechos audiovisuales. Este es el gran qué, ¿vale? Os pongo un ejemplo. A día de hoy en España, Ubit, la OTT de MediaPro, no paga por los contenidos que emite, ¿vale? Está utilizando contenidos de los clubes sin pagar a los clubes por esos contenidos, ¿vale? ¿Por qué? Porque los clubes entendemos que a día de hoy lo que interesa es que Ubit crezca. Sirve igual para el canal ya extinto de Movistar Esports, ¿de acuerdo? Pero ¿qué entendemos los equipos? Que los propios canales tienen que crecer. Vamos a conseguir una masa crítica. Vamos a convertir los esports en mainstream, ¿vale? Entonces, ¿estoy dispuesto a no ganar dinero por derechos a cambio de aumentar esa audiencia? A día de hoy, sí, pero es algo que tiene una fecha de caducidad bastante corta, ¿vale? Es decir, en los próximos 2, 3 años, y creo que no me arriesgo mucho, vamos a ver un cambio de tendencia bastante potente en ese sentido, ¿vale? Es decir, el gran melón, la gran posibilidad es en el tema de los derechos audiovisuales. Derechos audiovisuales entendido como pagos por utilizar la imagen de los jugadores, promociones con marcas que se pagan aparte, ¿vale? Es decir, que se facturan aparte, no se integran dentro de una propia competición, que eso ya se está haciendo en el caso del EVP, ¿vale? Es decir, el EVP, y esto es cosas que se han negociado, cuando la gente habla de la ACE, en un concepto muy amplio, una de las cosas que tenemos buenas en la ACE es que todos los clubes entendemos más o menos que el mercado tiene que funcionar de una cierta forma, ¿de acuerdo? Una de las cosas que se ha negociado con ACE es, y esto por favor os pediría que no creo que es una información muy importante y que os puede servir para entender lo que os estoy intentando explicar, pero os pediría que tampoco fuera de dominio público, ¿vale? Es que ahora mismo el EVP paga a los clubes por las acciones que sus jugadores realizan relacionados con patrocinadores de LVP. ¿Qué supone eso? Supone que como los grandes competidores que tenemos todos los clubes a la hora de conseguir un patrocinio no son los otros clubes, son las organizadoras de ligas o de eventos. ¿Eso lo teníais claro o es un concepto que os viene un poco de nuevo? ¿Verdad? No se le da mucha importancia, ¿verdad? Os voy a poner un ejemplo. Yo soy la empresa X y quiero entrar en el sector de los esports, ¿vale? Y por un lado me llega un dossier de posibilidades de patrocinio de un club, explicándome todos los recursos del club, tenemos tantos millones de seguidores en redes sociales, creamos tanto contenido, nuestros precios son X. Y luego llega una liga y dice, mira, yo soy una liga y tengo los recursos míos de la liga, pero además tengo los recursos de Giants, de Mad Lions, de Movistar, de Heretics y tal. ¿Con quién creéis que se va la marca? Bastante obvio, ¿no? Correcto, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién son nuestros mayores competidores? Las ligas, no los clubes. ¿Qué pasa con eso? Está muy bien que las ligas busquen patrocinadores, ¿vale? Pero el dinero que las ligas están ganando en España, ¿vale? Lo están ganando ellas. Entonces, ¿qué se pide desde los clubes? Aceptamos que nos hagáis esa competencia, aceptamos que tenéis que ganar dinero, pero lo que no es sostenible a largo plazo es que nosotros estemos financiando vuestra liga.
Por lo tanto, una parte de esos ingresos por patrocinios o por activaciones concretas tiene que filtrarse hasta los clubes, porque son oportunidades que nosotros estamos perdiendo. ¿De acuerdo? Exacto, dar una parte, ¿vale? Los porcentajes o los rollo NBA, exacto. Un poco, qué es lo que se plantea en la NBA? La NBA gana muchísimo dinero, el propietario del club gana mucho dinero, los jugadores ganan mucho dinero y todo el mundo gana, ¿vale? En España, los propietarios de los juegos ganan mucho dinero, las organizadoras de ligas ganan mucho dinero y los clubes ponen dinero, ¿vale? Los jugadores ganan dinero, pero los clubes ponen dinero, ¿vale? Por lo tanto, hay aquí una descompensación muy importante, ¿ok? Eh, y eso es información de dominio público, ¿eh? Cualquiera de los dueños de clubes en España, si les preguntáis, os van a decir claramente, estamos perdiendo dinero. Como club estamos perdiendo dinero o no estamos ganando dinero, ¿de acuerdo? La cuestión es cuánto pierdes. Si pierdes mucho, pierdes poco, pero pierdes dinero. ¿Ok? También saca un poco esa parte de a veces la gente no lo tiene muy claro esto, ¿eh? Pero esto te lo va a decir José de Giants, te lo va a decir Jorge de Mad Lions, os lo digo yo y os lo dice Alicia o Álvaro de Team Queso, ¿de acuerdo? Todos estamos en esto, ¿vale? Todos hemos terminado poniendo dinero de nuestro bolsillo para hacer más cosas o seguir haciendo cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el modelo que se plantea? Si no va a ser un modelo cerrado, si no va a ser un modelo tipo franquicia, como el que puede tener la LEC o el que puede tener la Overwatch League, donde tú pagas un ticket de entrada, que pueden ser los X millones, y eso te garantiza que tú te vas a llevar un porcentaje fijo de los ingresos que consiga la liga por patrocinios, además de, obviamente, tener una estabilidad de cara a buscar inversores, porque tienes un asset que tú puedes vender, que es una plaza que tiene un valor. Y es un valor que, de momento, se incrementa año tras año. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que todo lo que sea contenido patrocinable y ese contenido patrocinable, una parte de ese dinero se filtre a los clubes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice, lo que está diciendo hace ahora, por ejemplo? Es todo lo que sea material, contenido específicamente de la liga, perfectamente es contenido que nosotros os cedemos voluntariamente. Ahora bien, cuando hay una marca patrocinadora de la liga implicada en ese contenido, pongo de ejemplo el MVP de no sé qué, la jugada destacada de no sé cuántos. Este tipo de acciones que tú estás vendiendo a tus patrocinadores y por las cuales estás cobrando, tienen que tener una remuneración. Y una remuneración al club, que es el propietario de los derechos de imagen de los jugadores o el cesionario, ¿vale? ¿Queda claro este concepto? ¿Sí? ¿Todos los demás también? Ok, vale. Si os fijáis muy rápidamente, veis que es un círculo mucho más equilibrado, ¿de acuerdo? Muchísimo más equilibrado y que permite que, oye, si de repente por patrocinios dejas de ingresar una parte, ahora mismo se te cae un patrocinador principal y tú prácticamente estás muerto. Porque tú has hecho una planificación económica y financiera contando con esos recursos. Si se te cae un patrocinador principal, estás muerto. A futuro lo que se intenta es decir, es que aunque el patrocinador principal se caiga o tarde 3 meses en cerrar la renovación del acuerdo porque estamos reevaluando la campaña, buscando nuevas fórmulas, etcétera, 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 la otra pata de los ingresos, las otras patas de ingresos me ayudan a subsistir o a permitir que mi estructura no se caiga. ¿De acuerdo? Entonces es llegar a ese punto de equilibrio. ¿Vale? Otra cosita más. Os voy a enseñar la estructura que tiene actualmente Wizards, ¿vale? Dentro del club, digamos, que cómo está estructurado Wizards a día de hoy, ¿de acuerdo? Muchos de los departamentos entiendo que lo entenderéis bastante fácilmente. Sí que os digo que son ahora mismo 42 personas trabajando en Wizards, ¿vale? Por eso os decía que a veces las percepciones engañan. Eh, Diría que somos, por número de trabajadores, quizá el quinto club
en España por número de trabajadores. Fidel nos hace una pregunta, a ver. Dispuestos a perder dinero a cambio de estabilidad. Eso es lo que estamos haciendo ahora, Fidel. O sea, ahora es como está funcionando. Es decir, ahora los clubes estamos perdiendo dinero a cambio de conseguir que se genere unas estructuras o un ecosistema lo suficientemente grande como para que genere muchos beneficios y parte de esos beneficios a futuro vayan a los clubes. ¿De acuerdo? Entonces, sí estamos dispuestos a perder dinero. Pero es un sistema que tiene una fecha de caducidad, que no puede ser in aeternum. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Vale, a nivel de organización, ¿hay algo que os sorprenda, algo que os falte? ¿Alguna posición que digáis, esta no entiendo muy bien de qué va? No, no, no. Trabajadores me refiero a trabajadores no jugadores. No, no. Los jugadores fuera. Con jugadores serían 68, si no recuerdo mal. Ujú. ¿Vale? Es decir, estoy hablando de todas las posiciones. O sea, tenemos más posiciones que no de jugadores que de jugadores. No sé si me explico. Y eso es algo que muchas veces se pierde de vista. Y por eso muchas veces cuando estudiantes o chavales jóvenes vienen y me preguntan, y yo siempre les digo, mi recomendación, CRM. Sí, 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 claro. Eh, mi recomendación siempre es estudia algo, producción audiovisual, marketing, ventas, ingeniería informática, da igual, estudia digamos, una profesión y luego la aplicas a los esports, no al revés, ¿vale? Creo que es muy importante. Y yo cuando tengo que hacer un fichaje, cuando hablo con recursos humanos, no buscamos gente que sepa mucho de esports, buscamos gente que sepa mucho de su trabajo. Si es un social media, tiene que ser una persona que controle muchísimo de social media, de prensa, más de lo mismo, de contenidos, de videógrafo, un psicólogo. Es decir, cualquier posición, la prioridad es ser profesional en tu trabajo. De esports ya siempre estás a tiempo de aprender. Y además, por la propia dinámica, como es tan cambiante, requiere que te estés formando permanentemente y reevaluando tus conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, que seas una persona que lleva 4 años en esports, si no sabes hacer tu trabajo, si no entiendes las dinámicas de una empresa, si no sabes cómo funciona el workflow, si no eres capaz de llevar un project management correcto, de seguir unos KPIs, etcétera, etcétera, a mí no me interesas, por muy bueno que seas y por mucho que conozcas a todo Cristo de la escena. ¿Me explico? A mí me interesa una persona que sepa hacer bien su trabajo, si sabe de esports, mucho mejor, pero no es la principal cualidad que se valora. Y es mi caso y es el caso de la mayoría de los clubes grandes en España, ¿eh? Es decir, yo prefiero traer un tío que sepa hacer súper bien, por ejemplo, en el caso de Tino da Silva, que para mí es un ejemplo en España, ¿vale? Es un tío que viene de haber hecho gran premios de MotoGP y de Fórmula 1, partidos de fútbol de Liga y de Champions League, programas como Eurovisión. O sea, es un tío que tiene una experiencia brutal en creación y planificación de contenido, ¿vale? Y de esports, cuando Tino entró, de esports no tenía ni idea y ha ido aprendiendo con el tiempo. Y además, lo que sabía en el momento en el que entró a trabajar en Movistar Riders, a día de hoy probablemente le valdría de muy poco, porque la mayoría de las cosas cambian a una velocidad brutal, ¿de acuerdo? Aparte de Daniel, ¿alguien más identifica alguna posición que le haya sorprendido, que no lo haya entendido muy bien, que quiera que especifique un poquito más qué tipo de tareas desarrolla? Lo digo por si alguno de vosotros tiene interés en una de las áreas, lo puedo desarrollar un poquito. Esto al final es un esquema muy básico. Dime, Juan Eduardo. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, encantado. Bueno, yo quería preguntarte por cómo manejan, bueno, me imagino, ¿no? O sea, los player managers, Ujú. que, porque bueno, en Isurus hay todo un tema
que tenga que ver con el tema de los managers y todo, pero ¿cómo lo dividen ustedes en cuanto al tema management? ¿Cómo lo dividen? O sea, ¿lo dividen por equipos? ¿Tienen un general manager que, o sea, de cada equipo? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Tienen un manager para todos los equipos? ¿Cómo es? No. Digamos que hay una persona responsable del apartado deportivo, ¿vale? Es al final el responsable último, pero por debajo suyo van una general manager, Sí, una player manager y un travel manager, ¿vale? Esas ok. tres, ¿vale? Y el general manager lo único que hace es coordinar a los team managers de cada equipo. Ah, ok, está Es bien. su trabajo, ¿vale? El Claro, o sea, player, tenés un team manager por equipo, claro. exacto. El player manager, ¿a qué se dedica? Principalmente a asegurarse de que todos los jugadores tienen todas las herramientas que necesitan para trabajar. Ok, Se me ha roto el teclado, me falta el overlay para Twitch, etcétera, 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 ¿vale? Y el travel ok, manager, como su nombre indica, ¿vale? ok. No, Pero está perfecto. lo que es el team manager directo, su trabajo sí que es más específico de tema de relaciones con las distintas, con los distintos responsables de las ligas donde compite, inscripciones, planning deportivo, digamos, de la temporada o del calendario competitivo, etcétera, etcétera. ¿De Y acuerdo? también, y la parte de psicología deportiva, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo la tienen dividida? Porque, bueno, el psicólogo deportivo, si trabaja con varios equipos, jerárquicamente, ¿en qué lugar lo posicionan? Porque, El psicólogo deportivo no lo posiciono jerárquicamente, le he dado absoluta libertad para que él haga y deshaga como considere necesario. Porque no, me creo que refiero a quién responde, digamos. ¿Habla directamente con ustedes? ¿Habla con conmigo, el team manager y el conmigo. team manager habla con vos? Es decir, él trabaja de una forma bastante libre, pero Mm, responde a peticiones concretas de los team managers, ¿de acuerdo? ok. O en un caso grave de un jugador en especial, ¿vale? Pero juntamente con el team manager hacer una planificación de los trabajos que hay que hacer, suelen hacer sesiones primero globales y luego trabajan competencias específicas con distintos jugadores, ¿vale? Ah, Entonces pero también, digamos, la evaluación la tiene con ustedes, o sea, una evaluación, no sé, ponerle anual o por no, semana, mensual, se evalúa mensual. mensualmente, sí. Perdón, mensual, no sé por qué dije anual. Mm. Mensual, digamos, él les hace un feedback a ustedes directamente. Sí. Ok, A su manager, al manager del equipo que sí, corresponda, estamos hablando de un jugador, pues al manager del equipo que corresponda, a la dirección deportiva y a la dirección general, en el ok, caso de que haya un tema más complicado. ok, ¿Al- perfecto. ¿Alguna duda más de otra persona o tuya que tengáis respecto a funcionamiento interno? Vale, ok. Si os parece, antes de seguir avanzando, creo que sería muy interesante que me plantearais, voy a intentar centralizar por temas, ¿vale? Porque si no, igual nos iremos mucho. Entonces, en lo que se refiere a formas de organizarse internamente, cómo comunicarse, etcétera, etcétera, ¿tenéis alguna duda? ¿Teníais alguna pregunta en mente? ¿Alguna cuestión que queráis entender? ¿Cómo nos relacionamos con las organizadoras de torneos, etcétera, etcétera? Para enfocar un poco este tema y, digamos, cerrarlo y pasar a otra cosa. Vale, ok, a ver, que sois muchos. A ver, primero, ¿cómo negocias con la liga? ¿Con qué liga en concreto, Santiago? Es decir, qué tipo de negocio? Sí, perdona. Pues Bueno, habla. la más importante que tengas, no sé, te estás hablando de los derechos, te estás dando el Ujú, contenido gratis, y bueno, pues ujú, tú la más, supongo que estarás en varias ciudades, pues, cada juego estará a un nivel. La más ujú. importante, la que más fuerte seas tú, ¿qué puedes hacer para sacar recursos? Que es al final lo más importante.
Vale, pero tienes que enfocar un poco la pregunta en el sentido de, es decir, ¿cómo negocio qué parte con la liga? ¿El acuerdo de licencia? ¿Cómo negocio la gestión diaria? ¿Cómo negocio la operativa? ¿Qué, También qué- qué los parte? ingresos. Lo que te pagan por estar, aparte de los premios, que pues, según decimos es una Ujú, parte un poco importante, es decir, ujú. desconozco cómo. Sabéis que la mayoría de las ligas no pagan. Yo he puesto el ejemplo de lo que se ha conseguido este año en el caso del EVP. Lo que se hace normalmente se hace una bolsa aparte del price pool, suele haber una bolsa de compensaciones y esa bolsa de compensaciones se distribuye de forma equitativa entre los distintos clubes que forman parte de la liga, basado en distintos criterios. Pongamos un ejemplo, un 40% por resultado deportivo, pues hay un escalado descendente desde el primero al último, ¿vale? El primero se lleva X, el segundo se lleva X entre 2, el segundo se lleva X, ¿vale? No sé si queda claro en ese sentido. ¿Vale? Luego puede haber otro concepto, un 20% niveles de audiencia durante los partidos en los que tu equipo está presente, ¿vale? Pues dependiendo de los niveles de audiencia, un escalado descendente basándose en eso. Estamos en un 60, pues y el otro 40% por comunicación en redes sociales, volumen de impactos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cada liga establece sus propios criterios para esa bolsa de compensación, por llamarle de alguna forma, ¿vale? En la que lo que se hace es favorecer, primera, que los equipos nosotros hagamos un esfuerzo para comunicar y apoyar ese tipo de ligas, ¿vale? Es decir, oye, si yo quiero llevarme una parte grande de ese 40% de impacto en redes sociales, voy a asegurarme de que cada vez que estemos compitiendo, estemos creando muchísimo contenido, estemos avisando, oye chicos, que empieza nuestro partido, hoy los chicos van a jugar contra no sé quién, hemos grabado una pequeña entrevista antes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Correcto, correcto, sí, 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 sí. Perdona, En el caso particular de tanto el EVP como SL lo tienen ya implementado, ¿eh? Digamos, hay una parte que es puro price pool, ¿vale? Que es la parte deportiva, pero luego hay unos incentivos eh, a nivel de marketing, de visibilidad, etcétera, etcétera. Mm. Esto lo suelen hacer las ligas más grandes solo, no, las pequeñas no suelen hacerlo. Pero es el formato, ¿eh? Vamos, al menos desde mi punto de vista creo que es lo que tiene sentido. Porque a ver, jugarte todo, estamos hablando de cantidades de dinero que ya empiezan a ser importantes, jugártelo todo a que en un partido te hayan ido mal las cosas y hayas perdido 2 posiciones, es preocupante. Entonces, bueno, poder limitar la importancia del nivel de premio basándose en únicamente en lo deportivo, sino teniendo en cuenta todos estos factores, creo que hace mucho más justo, ¿vale? Poco el sistema de reparto televisivo, no el que hay en España, que de hecho es muy desigual, sino el sistema de reparto de derechos televisivos que tienen en Reino Unido, por ejemplo, donde sabes que la mayoría de los clubes, independientemente de sus resultados deportivos, prácticamente casi todos tienen una base bastante grande y luego hay una cierta parte que sí va por resultado deportivo, pero da recursos suficientes como para que todos los clubes que forman parte de esa liga puedan cumplir con las expectativas. Vale. Te he solucionado la... Nos agrupamos para negociar con la liga, correcto, correcto. Nos agrupamos para negociar con la liga con el tema de la creación de ACE, ¿vale? Que es la Asociación de Clubes Españoles. Básicamente lo que hace ACE es conseguir una postura conjunta entre todos los clubes y con esa postura conjunta sentarse con el EVP y negociar con el EVP en el caso último que ha habido, ¿vale? Es decir, el EVP, todos los clubes queremos esto, esto, esto y esto. Y el EVP dice, pues esto no lo quiero, esto tampoco lo quiero y esto no lo quiero. Pero en este punto nos podemos poner de acuerdo, en este punto tenemos que mirarlo más a fondo, aquí estaríamos dispuestos a ceder y al final es un toma y daca con la liga. Ellos son los primeros interesados en que los grandes clubes estemos participando en su liga y nosotros somos los primeros interesados en que la liga funcione y siga para adelante. Estuviste en una entrevista de trabajo con la LVP y te ofrecieron el... Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Estrategia para subir la audiencia. ¿Ok?
Curioso que lo asocien al concepto de player manager, pero bueno, tiene cierto sentido. ¿Vale? Ok. ¿En un futuro crees que se termine haciendo un sistema cerrado? Un sistema cerrado, imagino que te refieres a algo parecido a la LCS o la LEC. Sí, 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 sí. Un sistema de franquicias, donde tú como club pagas un ticket de entrada y te garantizan que tu plaza no depende del resultado deportivo, sino te aseguras una licencia de 3, 5 años o lo que sea. Sí, sí tiene bastante sentido porque da más seguridad, da un cierto... Es como una red de seguridad para los clubes, ¿vale? Lo que pasa que en España no hay tantos clubes que tengan la capacidad económica como para pagar tickets de las cantidades que se están pidiendo a día de hoy, ¿vale? Entonces, todavía falta un poquito para que en España se cierre el sistema, pero va un poco enfocado a ese nivel, ¿vale? Pero el problema viene desde el punto de vista en el que cuando en una liga de 10 equipos hay 3 que cambian permanentemente, ¿no? Os pongo un ejemplo ahora mismo, y esto lo puedo decir porque ya es un dominio público y si no lo sabéis ya os lo explico yo, GA desaparece ahora, por ejemplo, ¿vale? Y están sus plazas a la venta. Por una mala gestión económica, no por otra cosa. Dragon se ha retirado de League of Legends, veremos qué pasa a final de año. Es decir, hay todavía demasiada movilidad dentro de los clubes. O sea, para mí, uno de mis mayores orgullos es decirnos que llevamos 2 años, 2 añitos aquí y todavía seguimos vivos, ¿vale? Porque desde que yo he entrado han aparecido 10 clubes nuevos y han muerto 8. Entonces, hasta que esto no se focalice un poquito mejor, no se estabilice, es difícil que alguien pueda plantear un sistema de franquicias. Aunque es una buena forma de forzar esa estabilización. No sé si he respondido a la pregunta. Los demás podéis comentar, creo, me encanta que haya un poco de debate y seguro que alguien tiene una opinión muy interesante. Creo que llegados a este punto quizá no hace tanta falta que levantes la mano, sino obviamente si se vuelve un poco de madre pues ya os iré parando, pero creo que es muy interesante que me planteéis este tipo de cuestiones y creo que además es donde puedo aportaros más conocimiento o un conocimiento más directo, ¿no? No sé si os tengo que dar algún tipo de permiso o directamente. Sí, exacto, más sabiduría. Bueno, entre comillas, yo soy bastante nuevo en este sector, quiere decir que no eh, lo he vivido, hablo desde la experiencia de lo que he vivido en estos últimos 2 años, ¿no? Gano bien, es una pregunta. Pongo mucho, de momento pongo mucho. Siempre se puede ganar mejor. Eh, igual. Mm. Pongo mucho, sí, sí, claro. Ujú. Disculpa, pongo mucho, no, que pongo mucho dinero. O para lo que para mí es mucho dinero. Ujú, correcto. Mm. Vale, vamos a hacer una cosita y es un tema que no quería olvidarme de comentar y luego podemos hacer más debate abierto, si os parece. Es el tema de la regulación. Aquí sí que tengo un poquito más de experiencia, entonces ahí os puedo contestar algunas preguntas. Si me permitís, os voy a hacer una pequeña recomendación. Es que, aunque sea un poco de tirarme, he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? No es mi libro en este caso, ¿vale? Pero Alex Barbará, no sé si lo conocéis, es uno de los mayores expertos que hay en España de esports, de lo que es legalidad en los esports, es de las personas que ha hecho un trabajo más dedicado a investigar cómo se están regulando los deportes electrónicos a nivel global y tiene un libro editado, pero además tiene un blog donde publica la mayoría del contenido. Creo que es bastante interesante si queréis estar al día de temas regulatorios, que le sigáis, ¿de acuerdo? Además, yo le escribí el prólogo de su libro, porque el libro viene un poco de preguntas que yo le planteé nada más entrar en el sector. Tuve la oportunidad de empezar desde cero, como aquel que dice, decirle, oye, ¿cómo regulo esto? ¿Cómo contrato a los jugadores? ¿Cómo hago tal? ¿Cómo hago tal? Y muchos de estos temas todavía son temas muy de actualidad y que están muy en la mesa. El tema de la regulación de los contratos de jugadores en España sigue siendo una incógnita. ¿De acuerdo? De cómo sería la fórmula perfecta. No existe todavía, ¿vale? Entonces, hay fórmulas,
distintas fórmulas, cada uno aplica la que considera que es mejor, pero hay conceptos que son complicados de integrar en la legislación española, como puede ser el de la cláusula de traspaso. ¿Vale? Entonces, ahora sí abro un poco debate para que me comentéis que me comentéis temas de, si queréis preguntar algo específico de regulación. Correcto. Exacto, Marc. Es un tema interesante, o sea, este que has abierto ahora, nada, hago un paréntesis. Y también el tema de los derechos audiovisuales es un tema interesantísimo, ¿vale? Estoy mirando de hacer una jornada presencial, pero que obviamente va a ser online, ahí en la VIU, con el compañero, con mi homólogo que lleva el máster de desarrollo de videojuegos. Entonces queremos hacer una especie de unión entre los dos máster y hacer una jornada y sobre todo enfocarlo a publishers, porque al final somos 100% dependientes de las decisiones que vayan a tomar los publishers a corto y medio plazo. Y gran parte de esa jornada queremos enfocarla al tema de cómo van a ceder un poquito, cómo se van a bajar un poquito los pantalones los publishers y cómo vamos a permitir la entrada Está por del ver, tema. Está por ver. Es decir, por ejemplo, a nivel español, estamos en un sector en el que la propiedad intelectual la tiene el publisher, ¿no? Esto por todos es sabido. Por lo tanto, ciertos condicionamientos los va a poner el propio publisher. En el caso de Riot en España, Riot no permite que hayan cláusulas de traspasos, ¿vale? Entonces, ¿cómo buscas una fórmula legal para protegerte, ¿vale? De ese tipo de clausulado. Oye, no puedo poner esa cláusula, pero de alguna forma tengo que garantizar que mi jugador no se vaya mañana a un equipo turco, ¿vale? Claro. ¿Cómo lucho yo como club español, queriendo hacer bien las cosas, siguiendo nuestra normativa laboral? ¿Cómo lucho yo contra un club? He puesto un ejemplo turco porque Turquía la conozco, pero de cualquier otro lado, incluso clubes a nivel global que pagan desde Hong Kong, donde los contratos son mercantiles, como si los jugadores fueran autónomos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo compito ahí? ¿No? Entonces, hay que encontrar la fórmula de encajar la normativa laboral existente con una regulación ad hoc del sector que permita cubrir ese tipo de necesidades, ¿vale? A día de hoy eso no existe y eso es lo que se está trabajando. Sí, bueno, o sea, si hace 4 años los contratos que se estaban viendo en Tier 1 nacional eran esperpénticos. Papel mojado. Lo primero que hice yo nada más entrar fue cambiar toda la contratación. Porque era absolutamente deplorable. Ahora por lo menos, claro, o sea, ya estamos viendo cómo el entorno competitivo exige unos contratos laborales, etc. Pero eso hace 3 o 4 años. Pero los clausulados ni 3, 2. Yo hace 2 que estoy y te aseguro que he visto clausulados que eran de juzgado de guardia. Pero bueno. Sí, bueno, si lo has tratado con Alex, bueno, o sea, Alex lo sabrá también. Sí, de hecho, Alex y yo nos hemos reído bastante al respecto. Sí. Pero bueno, lo digo, Alex, ¿por qué? Porque es una persona que ha hecho un esfuerzo para estar muy al día de cómo se está regulando en otros sitios. Creo que con los que nos conocimos en el GES os dije, os voy a contar una anécdota que tengo de Francia. Si queréis os la puedo contar ahora. Sabéis que en el caso de Francia, como se han regulado los deportes electrónicos, es asimilable al tema de modelos, actores, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque era el modelo que más favorecía a los clubes de esports. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué se hizo así cuando en principio no tiene tanto que ver? Muy simple. Resulta que a la hora de ir a negociar con el Ministerio de Trabajo francés, el Ministerio de Trabajo francés, por absoluto desconocimiento, entendió que los esports eran gaming en el sentido que incluía a las desarrolladoras de videojuegos específicamente y a todas las empresas relacionadas, con lo cual decían, hostia, es que esto es un X% de nuestro PIB, aquí hay empresas enormes, hay desarrolladoras enormes, no nos la podemos jugar a cargarnos un sector así. ¿Vale? Es decir, entendieron que los esports formaban parte del gaming y por lo tanto que el tamaño del sector era infinitamente más grande de lo que en realidad era
Y cuando se plantaron a negociar, el Ministerio de Trabajo dijo, ¿qué necesitáis para que esto funcione? Y los clubes dijeron, pues mira, lo ideal, vamos a hacer la carta a los reyes, lo ideal que nos gustaría es que funcionara así, 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 y no toquéis mucho, con perdón, los cojones. Y dijeron, no os preocupéis, ya lo tenéis. Y así fue como se aprobó la regulación en Francia. O sea, a veces el propio desconocimiento del sector influye en cómo se regula. ¿De acuerdo? No, no, luego se reguló como tal y los clubes trabajar en Francia con un club de esports es súper fácil. A nivel legal es fantástico. O sea, no genera ningún tipo de problema. Es bastante alucinante, bastante alucinante. Bueno, eso sí, se sintieron unos tontos o no, habría que preguntárselo a la persona del Ministerio de Trabajo, que no sé ni si a día de hoy sabe que le colaron esta. No tengo ni idea, pero sería gracioso preguntar. Esta anécdota me la explicó Lewellis, ¿eh? No sé si sabéis quién es, Remy. Tiene un libro bastante potente de esports. Entonces interesaría traérselo desde Europa ya, pero es que no existe una única regulación en Europa, no hay una regulación europea, no hay ni tan siquiera la previsión de que haya una regulación a nivel europeo del sector. Y el problema del propio sector es que es tan global y se mueve tan online que es muy difícil que una regulación de un país cubra todos los supuestos que se pueden dar en contraposición a otros países. ¿Me explico? Es decir, aunque yo lo regule aquí muy bien, si luego puede venir un tío chino, turco, estadounidense, sueco o de Bielorrusia y saltárselo a la torera porque en su país no existe regulación, mi regulación sirve de poco o nada. Y ese es uno de los grandes retos. Es decir, cómo planteas una regulación que cubra todos esos supuestos o que aunque no los cubra, los tenga previstos. Es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Entonces, lo que se está planteando ahora, al menos desde hace, es un convenio marco, ¿vale? Que regule ciertos aspectos más críticos de las relaciones laborales con jugadores, del tema de las licencias con las organizadoras de torneos, etcétera, etcétera. Pero que tampoco vaya al detalle, porque también, por mucho que regules los juegos que existen ahora, dentro de unos meses habrán juegos nuevos que tendrán que ser regulados. ¿Cómo lo haces? ¿Lo integras en esa regulación? Es bastante difícil. No, no hay plazo. No hay plazo. Precisamente por entendiendo que es un trabajo bastante duro y complicado, ¿vale? Pero que se está ya planteando y se están planteando condiciones concretas, etcétera, etcétera, y que hay bufetes de abogados bastante potentes metidos en medio al respecto. Sí, sí. No sé si os interesaba mucho la parte de regulación, pero suele ser una de las preguntas que más salen en cualquiera de las clases que doy y a veces cuando me preguntáis, entonces sin ningún problema creo que era interesante comentaros este punto, este apartado. Veo que Fidel está escribiendo. En España, ¿qué tal vamos? Es una buena pregunta. Yo creo que estamos pasos por delante de la mayoría de los países, incluso a nivel europeo, ¿eh? Os la dio Bernardo, perdona, ahí me has despistado, no sé a qué te refieres. ¿Tuvisteis una clase de regulación? Sí, vale, ok, ok, ok. Ujú, ok, ok. Habéis tenido una asignatura específica, genial, 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 muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué planteaba Bernardo? Tengo curiosidad. ¿Cómo creía que debía regularse? Correcto. O sea, no como la ley de deporte. Sí, sí, sé quién es Bernardo. Ujú. Idealmente no como la ley del deporte. Que se integre dentro de la ley del deporte generaría bastantes problemas. Correcto. Un convenio específico. Es un poco lo que se está
lo que se está planteando. No sé si hay la posibilidad, Marc, no sé si todavía estás por aquí, de que puedan hablar un poco todos a la vez, es decir, que no tengan que levantar la mano, creo que es más interesante. No sé si, más que nada porque agilizará un poco el debate. Si no será, tienen que estar escribiendo. Sí, 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 ya veo que estáis muy tímidos, ¿no? Que preguntaba si había la posibilidad, Dime, o sea, preguntaba si había la posibilidad de que pudiesen hablar todos sin necesidad de pueden levantar hablar la mano, sino de todos que tengan. sin ningún problema, siempre y cuando tengan el micro activo. Ah, vale, vale, Claro. estáis muy tímidos hoy, Sí, 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 sí. Pero ¿no? bueno, Ya veo, vale, no, no, normalmente suelen hacer las preguntas a través del chat. vale, Pero, vale, vale, ok, pero vamos, como queráis, es, como queráis, ok, ¿ves? Sí, bueno, sé lo que dice Fidel, o sea, prefieren vale. estar ahí, pues, Ujú. Ok, ok, sin problema, sin problema, sin vale. problema. Vale, esto pasa por estar acostumbrado a Discord, ¿no? Que al final acaba siendo un caos y todo el mundo hablando, pero casi lo prefiero. En cualquier caso, Daniel, adelante con la pregunta de Fanbase. Venga, va, ya te hablo por aquí. Pregunta de millón. Ujú, Salió en Katowice, salió también la señora Virginia de Giants. ujú, Hizo una afirmación que me pareció un tanto incorrecta. Me puedes ujú, corregir si me equivoco. ¿Existe realmente una gran dependencia a nivel clubs de los jugadores, a nivel de fan base? Entiendo que ciertos jugadores pueden ser franquicia y el que se muevan de un equipo a otro puede generar incluso un 40% de pérdida de fan base y eso ujú, obviamente es un problema para los clubes porque el poder lo tiene un jugador cuando realmente lo debería tener el club en sí. ¿Esto ujú. es real? ¿Es una cosa que pasa o por lo Súper visto real, súper en real. Giants no tiene ningún problema? Todo es el club, los jugadores son secundarios. Esa es la Vale, afirmación que se hizo en PES, que fue esa es la completamente. afirmación que hizo Virginia. Sí, me parece una burrada completamente. Cuando lo escuché dije, dame por favor la oportunidad de preguntar. No me dieron la Mm. oportunidad de preguntar, obviamente. A ver, que es una pregunta de sí y no, ¿vale? Sí, en el sentido de que se te vaya, por ejemplo, un de Antonio, es una pérdida de fanbase. No sé si del 40%, entiendo que en el caso de Giants no, pero es una pérdida de fanbase importante, ¿vale? Es un asset muy importante en el caso de Giants. Por lo tanto, sí hay una parte de pérdida, pero por otro lado no, en el sentido de que cada vez más, y hablamos otra vez de estabilidad, hablamos de seguridad, hablamos de estructuras más grandes que un propio jugador, ¿no? O que dejan de depender de un solo equipo, cada vez más los clubes empiezan a, digamos, no depender tanto de un solo jugador o de una marca o de una cara, ¿vale? Sino nos estamos convirtiendo en entidades superiores que, independientemente de los jugadores que estén pasando en el momento, tengas o de alguna forma no repercuta en demasía en tu fanbase o en los ingresos que generas gracias a tu fanbase, Ahora, ¿vale? perdona, sigue. No, no, dime, no, digo, obviamente no es lo mismo que se te vaya un jugador no muy conocido a que se te vaya una persona de la talla de Mixwell, de Antonio o de Flipping, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno, hay jugadores en España con una fanbase muy importante y que ellos se cambien de equipo es un cambio potente y puede ser un golpe muy fuerte para algunos clubes, pero precisamente lo que trabajamos los clubes es decir, oye, vamos a dejar de ser el club de flipping, aunque nos aprovechemos de ser el club de flipping, también somos mucho más que el club de flipping. También somos el club de Rainbow, también somos el club de tal, somos el club del streamer no sé quién, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ser es una relación bilateral en ese sentido. No sé Comento también si... porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la final bueno, en general en Katowice, en el Ujú, evento, ujú, y hay una cosa que noté muchísimo, la gente que asistía realmente, obviamente animaba a los equipos,
pero no creo que tuvieran un engagement o una identificación con el club como tal, sino que animaban exactamente, iban a entretenerse. De la final, por ejemplo, lo más normal, Astralis con Gens, lo más normal es que fueran todos con Astralis, pero realmente la gente del público, el público internacional y el público polaco, fueron con el underdog, por así decirlo, Gens, Correcto. y cualquier momento del evento veías que era las mismas caras, y un día te animaban a Astralis, otro día te animaba a Mir, otro día te animaba a Gens. Eso sí, luego, por ejemplo, Gens llegó a la final y el día antes, como llegó a la final, todas las camisetas de su equipo se acabó completamente. Sí, Incluso sí. Lo que fue curioso era que en el mismo evento estaban, obviamente como se celebra en Polonia, estaban animando Virtus Pro, que obviamente sabes que ni se cualificó ni Kingwin ni ningún equipo polaco. Con lo cual vi que la gente iba para allá a entretenerse como tal, como evento. No se sentían, o no creo que se sientan tan identificados con los clubes, sino con lo que está promocionando la industria en general. Y por eso digo también lo de la pregunta del tema de fanbase, que si realmente es notorio, hay problemas de monetize y demás. Por eso lo comentaba. No, es una pregunta súper interesante, pero te voy a hacer un poco de abogado del diablo en este caso. ¿Qué pasa con toda la gente en España? Y te voy a poner el ejemplo del fútbol porque es el más simple, que es fan del Zaragoza o del Girona y a la vez fan del Madrid y del Barça. ¿No es lo mismo? Sí y no, y te voy a decir por qué Es, sí. es decir, en la Champions yo voy con el Barça y en la Liga voy con el Girona. Y cuando se encuentran Girona y Barça, pues disfruto con los dos. Pero ¿Me estamos explico? hablando de un concepto tan... Bueno, puede ser parecido, pero estamos hablando primero de una competición internacional, como puede ser la Champions, independientemente de que sea el Barcelona, y estás hablando de una liga doméstica, que realmente son, si por Vale. ejemplo... Pero te lo digo por el ejemplo de Virtus Pro, Ya, ¿vale? de un... Sí. Virtus En el Pro, caso, mira, en el caso de Virtus Pro. ya, claro, el tema de Virtus Pro Virtus Pro es el home team, pero efectivamente. cuando estamos hablando de máximo nivel, yo voy con Ence o yo voy con Astralis. ¿Me explico? Obviamente. Sí, eso estoy completamente de acuerdo, que si estás en casa, igual que si por ejemplo vas a Dinamarca, te van a estar con Astralis, independientemente que imagínate que sea el caso que tengan un TIL y no ganen nada, van a seguir animando. Pero sobre todo me llamó la atención ya no por el tema de Virtus Pro, sino por los otros equipos que realmente la gente, independientemente de que fuera, yo por ejemplo cuando estuve ahí los 3 días, animaba al que realmente me sentía en ese momento que me gustaría que ganase también. O sea, Claro. iba en Hay más movilidad, hay mucho más trasvase. Sí, es verdad. Por eso la Estoy de fidelidad, acuerdo, ¿eh? por eso el tema de fidelización con el cliente es un poco más, veo que es mucho más complicado. Por eso cuando la señora Virginia comentó de forma tan afirmativa y contundente, me quedé un poco como diciendo, digo, teniendo en cuenta lo que se ha comentado en la otra conferencia de Katowice, que la gente la verdad es que era mucho más abierta, el evento en sí tal, me chocó bastante que fuera tan, digo, a lo mejor el panorama español es así. Lo desconozco, más que nada porque estoy más en el interior No, que el español. no, o sea, por eso te he dicho que es una pregunta de sí y no, ¿vale? Es decir, hay más traspaso de voluntades, de seguidores que en otros sectores? Sí, por la propia dinámica de que hay tantas competiciones, tantos juegos, que es muy difícil que tu club sea el mejor en todo, ¿no? O el mejor en todo, o esté compitiendo en todas las competiciones. Entonces, por ejemplo, eh, eh, aunque yo sea un fan de Wizards, si estoy viendo Counter-Strike, ahora mismo, como Wizards no tiene Counter-Strike, estaré animando a Giants, a Existence o a quien sea. ¿Me explico? Entonces, sí es verdad que existe ese punto, que es algo que los clubes tenemos que trabajar, es decir, conseguir tener una fanbase arraigada al concepto de tu club, independientemente de que tú en esa competición en concreto no estés haciendo las mejores posiciones, hayas tenido problemas, no estés participando en cierta competición, pero que ellos sigan siendo fan de Wizards, ¿vale? Creo que es uno de los temas a tratar y si te fijas se están viendo ya temas de abonados, etcétera, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. ¿Cómo estamos nosotros planteando el tema de generar esta fanbase? Pues estamos planteando un sistema de abonados, pero que además incluye una particularidad y es que vamos a hacer un carnet de hater oficial de Wizards.
¿vale? Ese carnet de hater, por un pago muy pequeño, te da varias opciones o varios perks, ¿no? Pues tienes un correo electrónico al que mandar tus quejas, tienes permitido trolearnos tantas veces al año, etcétera, 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 ¿no? Bueno, es intentar darle la vuelta a ese tipo de conceptos para que se puedan digamos, fidelizar a toda esa gente, ¿vale? Y ser un poco creativos a la hora de hacer este tipo de cosas. Es fantástica, es una de las mejores ideas que hemos tenido, tengo que decirlo. Estamos desarrollando, estamos por lanzarlo en las próximas semanas, pero creo que es de las mejores ideas que hemos tenido, sí. Sí, sí, 100%. Te falta el tira tomate a los jugadores, ¿sabes? O sea, No, tira tomates preferiblemente no, porque no, pero puedes si quieres concentrar una bastante. aplicación, algo de eso, en plan de tira tomates, no sé qué, o alguna tontería de Mm. esas. Sí, sí, se pueden hacer bastantes cosas, se pueden hacer bastante cosas. Bueno, creo que hay que ser creativo y hay que ser insistente y recurrente a la hora de fidelizar a los fans, ¿eh? Y que no puede depender de una figura muy potente. Y está muy bien, ¿eh? De hecho, uno de los trabajos que nosotros intentamos poner más énfasis, y en eso mi equipo de prensa, de relaciones públicas y de comunicación tiene una parte muy importante de tanto de responsabilidad en el trabajo como en la formación, es en el hecho de ser capaces nosotros de crear figuras, ¿vale? Es decir, de coger a un jugador que tiene potencial, pero que no lo ha desarrollado, y convertirlo en una figura. Por ejemplo, en el caso de Side, que ahora mismo está en Team Queso, Rainbow Six, era el capitán de nuestro equipo de Rainbow Six en Wizards. Cuando él empezó, tenía muy pocos seguidores, no creaba mucho contenido, y ahora, dentro de la comunidad de Rainbow Six, Side es uno de los referentes. No está al nivel de Drit, pero digamos que sería el segundo, tercero, entre segundo y cuarto de las personas más seguidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo específico con él de comunicación, de marca personal, darle muchas oportunidades para hacer entrevistas, etcétera, etcétera, y por lo tanto, una persona con ciertas cualidades que lo entiende bien y con la adecuada formación es capaz de convertirse en una marca o generarse una marca personal potente. Entonces, yo creo que la clave no está tanto en comprar marca, es decir, hostia, es que este tío tiene muchos seguidores, vente para aquí, sino en ser capaz de, a los que tienes, que sepan y que generen marca personal, ¿vale? Y es un activo más y es un factor más que hace que al menos estamos muy contentos de poder decir que seguimos recibiendo de media 30 solicitudes diarias de equipos tops, no solo españoles, sino a nivel internacional, de distintos juegos que entienden o han oído que en Wizards se trata bien a los jugadores, que se les da formación, que tienen unas buenas condiciones y que quieren participar en Wizards. Y tenemos equipos que, pese a tener ofertas económicamente más potentes, han decidido quedarse con nosotros por cómo se les trataba, por todo el soporte que se les daba, etcétera, etcétera. Creo que ahí también hay que saberse diferenciar. Y sabéis que estamos en un sector que todo el mundo habla y, por lo tanto, que los jugadores hablen bien de su experiencia en Wizards hace que otros jugadores quieran venir. Retention, Reactivation, Cross-Sell. Muy bien. Correcto, correcto, correcto. José Manuel, pido turno para comentar alguna duda sobre los presupuestos de los clubs de la ACE. Pregunta. Te voy a decir hasta donde pueda, ¿eh? Vale, sí, hola Max. No, a ver, Hola. no te voy a preguntar el detalle, ¿no? El balance de cada uno, pero que yo he tirado números así un poquito por encima, ¿no? Y digo, hostia, pues una infraestructura de unos equipos que pueden tener entre 30 a 50 personas, ¿vale? Etcétera, etcétera, se están fundiendo del orden de medio millón, 1 millón de euros al año, ¿vale? Entonces, yo, de los porcentajes que nos enseñaste antes, que ponías para el 98%, realmente eso es de los ingresos, ¿no? Porque yo creo que Sí, de los ingresos, no de los gastos. Una parte muy importante en inversión, ¿no? En el caso de Wizards has comentado tú que estás poniendo dinero. En el caso de Mad Lions, pues tienen inversores que también están metiendo 800 unos cuantos millones de euros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿qué porcentaje representa la inversión respecto a
a la proporción de presupuesto de los clubes de la ACE? Depende mucho de cada club. Eso sí que es una información que ni tan siquiera yo tengo. Yo te puedo hablar de nosotros. En nuestro caso representaría del orden de un 30%, pero del otro que sí que lo sé porque lo he hablado hace un año, en el caso de Team Queso, el 80% venía de inversión privada de Álvaro, para que te hagas una idea. ¿Vale? En nuestro caso, como no estamos en LoL ni en Counter, que son donde realmente hay unas burbujas potentes a nivel de salarios, somos bastante más capaces de moderar esas pérdidas, ¿vale? Y es una de las cosas por las cuales tengo la seguridad de que si en un determinado momento se acaban los inversores, de repente desaparecen los inversores de la faz de la Tierra, que obviamente no pasará, pero te pasa, o en un determinado momento una ronda de inversión que vas a cerrar no la cierras, al día siguiente tienes que hacer tu club rentable, sé que estamos nosotros mejor posicionados que algunos de los clubes más grandes en España, porque tenemos una estructura acorde a los ingresos que generamos. O más acorde que en otros clubes y equipos que están sobredimensionados respecto a los ingresos que están generando. Claro, ¿vale? Que creo que es una estrategia legítima, ¿eh? Siempre que tengas inversión detrás y te lo puedes permitir, es una estrategia muy legítima, ¿eh? Pero tienes que al menos tener un plan en la cabeza de cómo lo vas a hacer rentable. Claro, ¿vale? Yo por ejemplo, lo que mete Movistar Riders o Mad Lions, si no están en Europa, hostia, es complicado. Es muy difícil de generar. Sí. Perdona, Fidel, estamos hablando y no me... Me interesan por TFM los métodos de valoración de clubes. ¿Cuáles usáis? ¿Cómo se valora un club? Hay varios factores. Si has trabajado, entiendes conceptos como EBITDA y múltiples factores multiplicadores, etcétera, ¿no? Vale. No sé si viste, sacó Goldman Sachs un report que hablaba de los 10 clubes con más valor o 20 clubes con más valoración actual. No sé si lo habéis visto esto. ¿Os suena? ¿Era una tabla? Bueno, en cualquier caso, al menos os hablo del método de valoración que utilizamos nosotros. Es EBITDA multiplicado por un 13,8, que es la media del sector. Lo que pasa que depende mucho de con quién te sientes, ¿vale? Depende muchísimo. Porque al final hay gente que valora otras cosas, pero ¿cómo valoras? ¿Qué valoras? Pues valoras las plazas de las que eres propietario como club, valoras el reach, el alcance que tienes, lo que se llama fondo de comercio, que es el valor de tu marca, el posicionamiento orgánico que tienes en tu mercado, en otros mercados, las posibilidades que tienes, etcétera. No sé si... Eso es lo que me gustaría saber. ¿Eso hay manera que sea de hace 3 años? ¿Eso se puede conseguir de alguna manera? ¿De qué? ¿De conseguir el qué? Coño, eso me dices, ¿cómo valoráis todo esto? Porque eso a mí, yo ahora eso no lo encuentro en ningún lado. A ver, ¿Cómo valoras el Counter-Strike en Liga no sé qué? El tema es que este tipo de valoraciones son muy subjetivas, ¿vale? No hay un criterio estándar objetivo y estandarizado a nivel global para valorarlo, pero tú puedes valorar, tú sabes lo que vale, entre nosotros al menos sabemos lo que vale una plaza a una liga, ¿vale? Entonces, ese valor ya es un valor fijo, eso es un asset que tienes tú integrado dentro de tu empresa y que tiene un valor, ¿vale? Pero luego, ¿cómo valoras el fondo de comercio? ¿Cómo valoras la importancia de la marca Wizards? Pues es algo mucho más subjetivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando valoro, en vez de sobrevalorar, de intentar incluirlo todo, me fijo solo en la valoración que me da los puros números, que es EBITDA por múltiple de 13,8, ¿vale? Y esa es mi valoración. Y digo, y además, aquí solo estoy valorando el apartado económico. Luego tengo tantas plazas, cada una tiene un valor de tanto, tengo esta marca que no le voy a poner un valor, pero obviamente tiene un reconocimiento de marca del 90% o del 95% en España, tengo tantos jugadores, tantos creadores de contenido que tienen este reach, este alcance y cualquier publicación que ellos hagan tiene un valor económico, eso sí lo puedes valorar, etcétera, ¿no? No sé si os puedo compartir pantalla. Sí, ¿verdad?
Creo que sí que puedo compartir pantalla. Ahora os voy a dejar ver una cosa que no debería enseñárosla, pero venga, os la enseño porque me caéis bien. Un segundito, a ver. Es una aplicación. No, un segundito. No, perdónate, ok. Vale, ok, ¿lo estáis viendo? No sé si lo estáis, perdonad, que no sé si lo veis. No, no se ve. ¿No? No se ve. A ver, espera un segundito. ¿No veis mi pantalla ahora? Hostia. Hostia, pues no sé por qué no se ve. ¿Veis la presentación? Ya, pero no me estáis viendo. ¿Estáis viendo mi mouse o solo estáis viendo la presentación? Ay, espera, igual tengo que dejar de compartir la presentación, ¿no? ¿Entiendo? ¿O qué? Ah, vale, perdonad. Max. Como, sí, ya está. Ya Vale. lo Dejas ya de he descubierto. compartir, eso es, perdona. Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Debería? Ahora se debería ver. Y ahora ¿Se ve mi poner pantalla? o toda la pantalla o solo una aplicación. Vale, ahora sí estáis viendo la pantalla, ¿no? ¿Entiendo? Ahora mismo no, te estamos viendo a ti. Ah, vale, ok. A ver si puedo ahora compartir pantalla. A ver, en el desplegable morado, el tercer punto. Sí, le he dado ya. Le he dado a toda la pantalla, pero no sé por qué no está. No sé por qué no lo está cogiendo. Bueno, vamos a hacer una cosa muy simple. Os hago un guiazo y ya está, ¿vale? Para que os hagáis una idea de una de las herramientas con las que trabajamos, ¿vale? Un momentito. Por ejemplo, esto que aquí. Perdonadme, un segundito que tengo que ver un par de cosas. Vale, me estoy dando cuenta que me ha desaparecido ahora sí. Vale, ok. ¿Vale? Por ejemplo, esto es una herramienta que está en desarrollo, ¿de acuerdo? Esto que os voy a pasar ahora. Un segundito. Esto lo puedo poner aquí en el chat, ¿no? Mismamente. ¿O no me deja hablar en el chat? No puedo... Ah, sí, vale. Perdonad, las dificultades técnicas, pero bueno, esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es una herramienta con la que estamos empezando a trabajar ahora, que está todavía en desarrollo. Llevamos nada, un par de días solo con ella. Entonces, lo que hace es, le da una valoración, ¿vale? A todo lo que es la creación de contenido para un club, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Tú esta valoración económica sí la puedes utilizar como herramienta de venta para un posible inversor interesado. No sé si me explico, ¿vale? Tú le puedes, al final es encontrar métricas que permiten dar un valor. José, el EBITDA por 13 son valoraciones de sectores de mucho crecimiento. Correcto, ni tan siquiera los unicornios tecnológicos tienen una valoración tan elevada. Es muchísimo. Pero estamos hablando de que en la tabla de Goldman Sachs habían levantado rondas con valoraciones de EBITDAs por 19, que es una absoluta locura y pasada. ¿Vale? Un EBITDA normal suele ser entre un 4 y un 6, pues estamos valorando a 13,8 de media. Es una absoluta locura. ¿Los negativos qué hacemos? ¿El qué, perdona? ¿Qué hacemos? ¿Los multiplicamos también o no? Bueno, es complicado. Al final, cuando el EBITDA es negativo, tienes que valorar, pues valoras otras cosas. ¿Me explico? Me han explicado aquí es que estáis todos invirtiendo y poniendo. Eso quiere decir que el EBITDA es negativo. Eso es básicamente, vamos, porque los gastos financieros son importantes, pero hablábamos de 3 o 4 clubes con beneficios. Claro, mi idea es eso, es valorar un club. Y me interesa valorar un club para vender, evidentemente. Y no sé, no tengo una herramienta, un esquema, por eso te pido, si tenéis una cosa que utilices tú.
¿Una cosa antigua que puedas dejar, que puedas mostrar? No, este tipo de información sí que no debería enseñarosla. Está bien intentado, te congratulo por ello, pero no debería. No por nada, sino porque hay acuerdos de confidencialidad por en medio y hay que vigilar, ¿vale? De hecho, la herramienta que os he enseñado es una herramienta que está en desarrollo, lo digo para que no os fijéis mucho en los números, pero sí en el tipo de qué es lo que se está traqueando, ¿vale? Qué valor se está consiguiendo a darle a las marcas, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poquito para que entendáis por dónde va. En general, yo creo que ni lo planteas como según la facturación, lo planteas en base a la posición en el mercado, a rondas levantadas por equipos competidores y posibilidades del inversor y de la cantidad o del porcentaje que tú estás dispuesto a vender del club. Entonces creo que todavía a día de hoy es una valoración muy, muy subjetiva, no es para nada objetiva. No hay un estándar, no hay nada que te permita objetivizarlo en ese sentido. No, si lo creas, pásamelo porque me interesa. Soy el primer interesado. Porque salgo ganando en muchos aspectos, así que por mi parte, encantado. Chicos, más preguntas porque son 1:55, se me ha volado la verdad el tiempo. Preguntas, dudas, cosas que me queráis comentar. Tío, eres un pesado, llevas 2 horas hablando, se permite todo. Una pregunta más que nada que ver, rápida. ¿Qué filosofía hay con respecto a lo que se denominan derechos económicos de los jugadores? Derecho de formación, otros lo llaman. El mercado de pase de los jugadores. Es como... digo porque ahora hay un sistema que está tratando de que se meta Isurus, que es como una liga que está tratando de hacer Brasil como cerrada, por eso también te preguntaba por lo de la liga y qué opinión tenés sobre la liga cerrada, porque ahora como que están empezando a decir, bueno, los 50% de los derechos económicos nos los quedamos nosotros, y los clubes empiezan a quedar como un poco aislados, ¿no? En el sentido de que cuál va a ser el futuro de los esports en ese plano, porque... ¿Te refieres a la repartición de ingresos por derechos de imagen de los jugadores? No. Que acá es donde va a entrar el gran problema, que es lo que yo creo que pasa, que se trae del mundo del fútbol. Cuando se hace un mercado de pases, generalmente lo que pasa es que a los jugadores a ustedes les llaman lo que es el derecho a formación, lo que ustedes invierten en el jugador. Sí, correcto. Bueno, ese derecho a formación en el fútbol se llama derecho económico. Vale, ok. No estoy familiarizado con el concepto, por eso voy un poco... Pero no pasa nada. Entonces, lo que pasa es que siempre cuando se hace una transferencia a un jugador y el jugador vale 2 pesos, ustedes dicen son 2 pesos. ¿Qué pasa? Lo que está empezando a pasar es que se quiere trasladar esta filosofía y, por ejemplo, como por ejemplo este modelo de franquicias de la NFL se está empezando a implementar en Estados Unidos y también ahora aparentemente en Brasil, donde se le empiezan a exigir esos derechos económicos. Por eso, cuando saco el derecho económico, el derecho de formación, te lo pregunto a vos, ¿cómo está visto ese derecho de formación o derecho económico y más en un mercado de pases donde no está regulado todavía, ¿no? De los jugadores. Salvo Riot, que Riot sí tiene como un sistema de tal jugador, se hace el mercado de fichajes, pero no pasa en Counter-Strike o en otras ligas, ¿no? Como también hace el club para resguardarse desde ese punto de vista, porque es la inversión que ustedes hacen en el jugador y también depende mucho del derecho laboral. Por eso cuando hablaban de la regulación, para mí es fundamental, porque hoy, si es un derecho laboral, perdón si me explayo lo que digo, al ser un derecho laboral, el día de mañana, por si quiere, se va. Sí, correcto. Entonces, ¿qué fórmulas legales? Es un poco volver al otro tema, pero es uno de los puntos claves, ¿no? ¿Qué fórmulas legales existen a día de hoy en España? Ninguna. Claro, sí. Hay un tema que es un clausulado muy asimilable al concepto de formación, donde se especifica que una parte del salario que se le paga en concepto de exclusividad. Pero claro, eso nunca va a ser
no va a llegar ni tan siquiera al 100% del salario que se le está pagando al jugador. Por lo tanto, como cláusula disuasoria no sirve, ¿vale? Entonces, ¿se puede incluir una cláusula penal? Sí, pero es una cláusula penal que cualquier juez te va a tumbar. Un tío que está cobrando 1.000 euros no le puedes pedir 2 millones de euros de cláusula. Entonces, no hay una fórmula correcta a día de hoy en España, legalmente hablando, que sea una cosa ajustable. Entonces, cosas que se están planteando, y eso sí lo puedo decir que no es problema, hacer un acuerdo de alguna forma en el que se establezca que las cláusulas son siempre las mismas y es un XY del salario, por ejemplo, ¿sabes? O salario por 10 o salario por 50, da igual, lo que sea, pero todo el mundo pacta y todo el mundo utiliza la misma. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, Pero no hay a día de hoy no existe una fórmula legal para realizarlo correctamente. No sé si te respondo la pregunta o iba un poco en no, es sentido. que es como muy raro saber que se habla de mercado de jugadores y de fichaje de jugadores y se habla de precios económicos cuando en realidad es una ficción, ¿se entiende? Correcto. Y creo que para los clubes es como muy difícil poder mantener eso y más por la inversión que hacen con los jugadores. Entonces, la pregunta mía era si, más allá que creo que me vas a dar la respuesta que sí, que consideras que no es un sistema que beneficie, si este sistema que va, porque me fui un poco del hilo, si el sistema este cerrado que se está planteando como de la NFL, de la NBA y lo que se está planteando de la Overwatch League, puede generar una estabilidad en el mercado y más equidad en cuanto al mercado de jugadores y estabilidad económica. ¿Se entiende? Creo que sí, entiendo. Pues también es una pregunta de sí y no. Sí en cuanto a estabilidad, sí en cuanto a seguridad, sí en cuanto a seguridad jurídica y no en cuanto a storytelling. Claro, puede perder Desde mi punto de vista, la historia bonita en esports es la del underdog que aparece, nadie lo esperaba y se planta en una final. Por ejemplo, lo que le ha pasado a ENS este último Major en Katowice. Creo que perder ese punto de espectáculo, de show, es muy dañino para el ecosistema. Entonces, mi apuesta siempre es por modelos mixtos, modelos donde no sean tan cerrados como una Overwatch League, pero tampoco sean tan sumamente abiertos como un modelo de Counter-Strike o de la poca intervencionismo de Valve en este caso, ¿vale? Creo que hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Un equilibrio que permita dar seguridad y estabilidad tanto a los jugadores como a las organizaciones que estén dentro de la liga, pero que siga permitiendo que existan estas historias de subidas y de bajadas, de poder caer en desgracia o poder de repente plantarte y sorprender a todo el mundo. Creo que ahí es donde está lo bonito del storytelling en el sector y si se pierde esa parte se pierde mucho del atractivo, creo, es mi opinión y probablemente la mayoría de los dueños de clubes te dirían que no, que todo cerrado, que perfecto, que compro la plaza y me olvido, ¿me explico? Pero para mí sí tiene ese componente romántico de storytelling, de decir, salimos de la nada y gracias a mucho trabajo, mucho esfuerzo, conseguimos llegar a un resultado que nadie esperaba, ¿no? Creo que es una de las cosas bonitas del sector. Sí, además que perder la identidad de equipo. Uh-huh. Ese sistema, porque por ejemplo en este sistema que están planteando quieren hacer como una liga, un equipo internacional, entonces es como muy raro, vas a tener un Wizards por un lado compitiendo, pero después por el otro lado los jugadores que toman para hacer la liga o la selección, digamos, de esa liga, por ahí están compitiendo en la misma liga, entonces como que no tiene sentido y se desvirtúa un montón el equipo también. Correcto. Bueno, por ejemplo, en el caso de la Overwatch League, lo que se hizo fue un draft de jugadores. No sé si esto lo conocéis, ¿estáis al día? Digamos que la Overwatch League lo que hizo fue generar unos torneos previos, donde es parecido a lo que hizo CRL también, con el tema de la Clash Royale League y tal. Generar un pool de jugadores a nivel global de donde los equipos seleccionan. ¿Vale? Santiago está escribiendo. NBA, sí, un poco concepto NBA. En el caso del NBA 2K se hace un draft puro estilo NBA. Quiero decir, no, es en el juego concreto, ¿eh? Sí. Bueno, chicos, yo no tengo prisa, quiero decir que encantado de seguir respondiendo preguntas, pero si alguien necesita irse o le están esperando, que no os preocupéis que bueno, daría un poco la clase, voy a hacer el cierre oficial, si os parece,
Ha sido un placer. Espero haberos aportado conocimientos que os ayuden en vuestro día a día. Quedo a vuestra disposición para responder preguntas tanto aquí como si de repente por la noche se os ilumina la bombilla y decís, ostras, no le he preguntado tal, @wizardsmax en Twitter o Max Dalmau en LinkedIn, me podéis preguntar lo que queráis, me decís, oye, que somos del máster de la BIU, algunos de vosotros ya os conozco, a otros no. Sí, ahora os pongo los links y nada, ha sido un placer porque creo que tenéis muchísimo nivel y que ojalá todos os podáis dedicar a esto de forma profesional ya o en el futuro o hasta el punto donde queráis, pero bueno, que sepáis que sobre todo lo que hace falta en este sector son profesionales, gente que realmente tenga vocación y que le guste y sobre todo eso, ¿no? Que contribuya a la profesionalización del sector que falta le hace. Pero las preguntas que me habéis hecho me indican que vais bien encaminados y espero que el máster os sirva también para enfocar mejor, ¿no? O para encontrar el espacio de cada uno. Pues Max, muchas gracias a ti por la intervención y por la colaboración. Que bueno, no tardaste nada en decir que estabas abierto a toda colaboración y eso la verdad es que se agradece muchísimo. Así que nada, eso, lo dicho, yo voy a cerrar aquí vídeo, ¿vale? Voy a cerrar grabación y nada, si tenéis que sacar entresijos del sector. Claro, ahora sale lo bueno, ahora cuando cierre la grabación sale lo bueno. Venga, chicos. Es que siempre me están metiendo. Venga, Max, un placer. Bueno, un placer, gracias chicos.